función y la actividad de ese ser humano que la tiene. La única zona de sustancia gris en cerebro que es interno es los ganglios basales. La única zona de sustancia gris, ¿no? Periférico, este es netamente para cuando ustedes van a hacer la revisión en neuroanatomía y también la parte de fisiología, ¿no? Sistema nervioso autónomo, motor automático, simpático y parasimpático. ¿Con qué finalidad? Exclusivamente para lograr control del medio interno, la homeostasis. Sistema que igual lo van a conocer bastante bien. ¿Qué es esto? El río más hermoso del Perú, el Amazonas, ¿no? ¿Sí? Neuroglia. Si hay neurona, tiene que haber neuroglia, si no, no podría existir la primera. Más aún, la neuroglia hace todo lo que la neurona no hace. Es como decir, ustedes son las neuronas en su casa, porque no cocinan, no cuidan la casa, no limpian la casa, no hacen el proceso de mantenimiento de ella, no trabajan, solamente estudian, ¿no? La neurona solamente hace la conexión, función, procesamiento, elaboración. En cambio, la neuroglia hace la defensa, la alimentación, el reparo, todo. Pero fíjense, 5 a 10 células gliales por cada neurona. La cantidad de células gliales que hay en comparación a las neuronas. Y sin embargo, es la mitad del tejido nervioso. ¿Qué significa eso? Ustedes deben deducir. Las neuroglias son bastante más pequeñas para que sea 10 veces más, solamente sean la mitad. ¿Sí? Dos clasificaciones, central y periférica. La central, glioepitelio, ependimario, la macroglia, la microglia, los ganglios, los nervios y las terminaciones nerviosas con sus componentes, ¿no? Cada uno lo vamos a desarrollar ahora, pero recuerden, la central, glioepitelio ependimario, la macroglia, astrocitos, oligodendrocitos, los ganglios conformados por anfineurocitos, lo que vendría a ser las células gliales a ese nivel, los lemnocitos, y los nervios a ese nivel, y los lemnocitos terminales y teloglia, las células gliales que se encuentran en esas terminaciones. Un esquema. De negro vemos un oligodendrocito, acá vemos un astrocito, una microglia, esquemas correspondientes, protoplasmático, fibroso, más citoplasma, más prolongaciones. Microglia, oligodendrocito. Les decía que ustedes son las neuronas en sus casas. Los restantes son las glias. La comparación es por la simple y llana razón. Las funciones importantes, tanto como para pensar, conducir, elaborar, procesar, sí, pero el otro es lo que hacen las células gliales. Es dar el mantenimiento, dar el sustento, conducirlo, viabilizar, defenderlo, ¿no? Dejar marcas importantes para reconocimiento, producir parte del metabolismo y finalmente para las conexiones. Cuando hablamos de sustrato de migración, ese tubo neural que se hace vesículas y luego esas vesículas se transforman en primordios de órganos y después ya se convierten en órganos específicos, y esos órganos, llámese cerebro, emite prolongaciones de grupos neuronales que se van a dirigir a estaciones de primer nivel, que vendrían a ser los ganglios, y después van a extenderse hacia la parte externa o van a dirigirse hacia una víscera, etc. Todo el recorrido lo va a dar la glía, el sustrato para que pueda darse esa migración.
Defensa, no necesito decir, eso está entendible. La gliosis, cuando hay una muerte celular, por lo tanto hay una cicatriz. Y esa cicatriz permite reconocer, permite identificar grado de lesión, grado de compromiso o de repente el mismo proceso degenerativo. Igual, metabolismo tampoco necesita explicación. Patrón específico para las conexiones neuronales. ¿Por qué un grupo de mis neuronas que tengo en una área específica de mi cerebro va a ir a terminar a una zona de mi brazo o una zona de mis dedos y que va a llevar a que mi motricidad y mi capacidad de dibujo sea una diferente que de otra persona? Precisamente porque ha seguido un conducto, ha seguido una guía, ha seguido una conexión para que tenga el adecuado funcionamiento. Y eso lo da como patrón específico las células gliales. Cuando yo escucho a un alumno, cuando el alumno me dice, doctor, yo no sé dibujar, cierto, no sé dibujar, pero no porque no pueda, simplemente no ha desarrollado esa habilidad. Porque si todo es cuestión de práctica y cuestión de gusto, como no le gusta, pues no lo hace y va a seguir dibujando mal. ¿Sí? ¿Qué significa KS? Potasio extracelular. Y hablemos de las células gliales una por una, pero un poco rápido porque creo que el tiempo apremia. Revestimiento. Para que se entienda esto externo e interno. Las células gliales, por si acaso, están externa e internamente. Ustedes saben ya, porque al salir del colegio han estudiado, que el cerebro, el encéfalo en sí y la médula espinal no son compactas. El encéfalo o el cerebro tiene cavidades que se conoce el sistema ventricular. Y ese sistema ventricular va a tener una zona, incluso a nivel del puente, que va a continuar con un conducto que en médula espinal se llama conducto del epéndice. Ese es nivel central. ¿Sí? Interno. Lo interno, entonces, viene a ser superficies de cavidades ventriculares. La parte externa del encéfalo, de la médula espinal, viene a ser el revestimiento. Tanto externo como interno estaba revestido por un glioepitelio ependimario. Diferencias. El glioepitelio, en la parte externa, no había razón de que tenga un tejido, ni siquiera cilíndrico, mucho menos cilíndrico, ni siquiera cúbico. No tenía función ese epitelio, comenzó a fusionarse su citoplasma y se hizo una capa, una membrana, que se conoce como membrana limitante externa. ¿Sí? Eso de acá. Pero internamente sí había una razón para que pudiera ser revestido por tejido, y ese revestimiento al inicio era cilíndrico, se hizo cilíndrico abajo y después se hizo cúbico. Y es lo que internamente las superficies ventriculares contienen. A nivel embrionario incluso había concilios. En los adultos son una membrana delgada, densa y lisa. Por si acaso es médula espinal, es un corte histológico el de arriba, y el de abajo una microfotografía electrónica. El de abajo es de un recién nacido, el de arriba es de un joven, un adulto joven. ¿Y por qué podemos decir uno de otro? Porque vemos las microvellosidades o los hilos abundantes más en el inferior que en el superior, a pesar de que en el superior hay, pero son escasos. Entonces, recuerden que es glioepitelio ependimario. Y ahí ven los núcleos de esas células que revisten el conducto. Son células cilíndricas. No me voy a decir que son cúbicas, ¿no? ¿No? Fíjense, porque las células cúbicas tienen núcleos esferoidales. Acá son núcleos ovoideos alargados. ¿Sí? Otra de las células gliales, astrocitos. Ya lo hemos dicho, protoplasmáticos, mixtos y fibrosos.
protoplasmáticos, núcleo mayor a los oligodendrocitos y la microglia, citoplasma evidente granular, localización, sustancia gris. Variedades, satélites neuronales, distancia y satélites vasculares. Acá tenemos otra variedad, protoplasmático, fíjese, gran componente celular, con sus determinados pies chupadores, ¿no?, que absorben del vaso las sustancias para procesarlo ello y darle prácticamente ya listas para ser absorbidas por la neurona. Los fibrosos, fíjense, expansiones largas, filamentos o neurofilamentos de 8 nanómetros de tamaño, por si acaso, no es milímetros, son nanómetros. Peso molecular, 51.000 daltons, y esta es la famosa proteína acídica fibrilar. ¿De qué sirve esa proteína? Va a identificar la presencia tumoral. Con esta proteína podemos obviar incluso una biopsia, solamente dosando. En sustancia blanca, los mixtos están en transición. Acá vemos un fibroso, una fotografía, un corte histológico. Los oligodendrocitos son de menor tamaño, están en sustancia gris y blanca, pero por si acaso, oligodendrocitos, sistema nervioso central, porque Schwann es periférico. Número de células satélites, sistema nervioso central, es la mayor numerosa, las más numerosas. Una de las funciones aún todavía por identificar, se piensa que es para la conducción del estímulo nervioso, es la pulsátil. El que, me imagino que la mayoría ha ido a un aeropuerto, la mayoría ha viajado en avión, y ven que en la pista hay luces que se prenden y apagan, para que el avión vaya por esa ruta. Al igual, se sabe que los oligodendrocitos tienen esa actividad para hacer que el estímulo viaje con más intensidad por una vía medular que otra. Esa parece ser la razón. Los tipos son de 4 variedades, está del Pío Ortega, de Cajal y otros más, que solamente mencionarlos. Acá está un esquema el de arriba, una microfotografía la del centro y un corte histológico, el de abajo. Vemos aquí que este oligodendrocito, fíjense, es una sola célula que está rodeando 1, 2, 3 axones. Y conforme dé más y más vueltas, ese axón va a conducir mejor el impulso nervioso. ¿Por qué se les da tanta información a ustedes? Para que activen determinadas zonas de su cerebro, para que su cerebro madure más y tenga mejor conexiones. De toda la información que se les da, probablemente ni 10% les sea útil, y más aún, quizás el 1% la recuerden cuando sean médicos. Pero lo importante es que con esa información van a poder procesar mejor la que ya ustedes van a manejar cuando hagan su práctica clínica. Ya ustedes van a madurar lo suficiente para que ese impulso nervioso no sea el de ahora, que cuando dan un examen, como no piensan bien, como no está bien procesada la información, simplemente dan la respuesta equivocada. O cuando se les pregunta una cosa, contestan otra. Pero si estuviera una buena conexión, una buena mielinización, le aseguro que sí sería una buena respuesta o un buen resultado. Bueno, ahí ven entonces las características de un oligodendrocito, cómo está rodeando a los axones para dar la función de una mayor velocidad de conducción. Microglia, sustancia gris y blanca, núcleo denso, alargado, citoplasma pequeño, es esencialmente defensivo, forma del sistema histiocytario y deriva del mesodermo. Ahí vemos un esquema, un corte histológico, y solamente mencionarlos: hay astrocitomas, ependimomas, oligodendrogliomas, neuroblastomas. Ya ustedes estén en capacidad
de la parte histológica hacer el correlato patológico. No les voy a pedir qué cosas son, qué patologías son esas, pero sí de dónde derivan. Eso sí podría ser fácil la pregunta. Le decía antes, las biopsias a veces son subestimadas porque a través de la inmunohistoquímica, la proteína que yo les mencionaba, ácido fibrilar, de las glías, van a determinar presencia o no de tumores, necesidad o no de hacer una cirugía. Trujillo, ¿no? El agua cae de la luna. Haciendo un paréntesis, y le decía al grupo anterior para no hacer diferencia con ustedes, más de uno de ustedes tendrá un padre quizás que tenga una edad avanzada. Sí, ya sé que estuviste desde el inicio de la clase anterior. La vejez debería ser signo de función superior avanzada. ¿Por qué llegamos a tener, y eso que no tengo un lineamiento político, tuvimos un aprista, uno de los pocos apristas que tuvo una mente muy clara, Luis Alberto Sánchez? ¿Por qué tuvimos a Basadre? ¿Por qué tuvimos a un Neruda? ¿Por qué tuvimos a tanta gente prodigiosa, a un Einstein? Porque simplemente utilizó su cerebro, hizo posible que su sistema nervioso sea óptimo y llegó a desarrollar al máximo su capacidad superior. Pero eso se consigue solo si hay conexión. Si ustedes tienen un padre que tiene una edad determinada, si ustedes tienen un abuelo que tiene una edad determinada, si ese abuelo todo el tiempo está en la casa, ni siquiera el nieto o la nieta está con él, ya no ve bien, ya no ve, ya no lee, ya no escucha, y está con muy poco estímulo, su cerebro se va involucionando. Ya ni siquiera es Alzheimer, es demencia senil. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? Saquen conclusiones. Es conexión. El ser humano va a llegar a más porque tiene mayor conexión ahora, ¿no? Cuestión de segundos. Con Europa, con Estados Unidos, con un satélite se llegó a diferentes partes. Conexión. Ese es lo que es la sinapsis. La sinapsis nos permite conectarnos. Que una neurona pase a otra la información. Y a través de eso se procese, se elabore, se consiga, se obtenga un resultado. Apoyar un mentón, ver su celular ahí en plena clase, ¿no? En vez de estar atendiendo la clase, por eso que yo lo jalo en la práctica, y de hecho el lunes o miércoles, ¿no? No sé, pero igual. Importante que recuerden que la sinapsis tiene 3 grandes regiones: presináptica, hendidura sináptica y postsináptica. Esas 3 regiones son importantes que existan para que la sinapsis sea tal cual es, para que se pueda producir la conexión. Vamos a ver, acá vemos un esquema y vendría a ser, puede ser un axón, una dendrita, con un axón. Puede tener diferentes conexiones a nivel del mismo cuerpo, a nivel del inicio o a nivel de la terminal. Terminando mi clase, estoy en clase. Y vemos acá claramente los axones y las dendritas que están conectadas de diferentes formas. ¿Es posible? ¿Es necesario? Sí, porque si no, no podría realizarse la comunicación. Hoy día no he tenido tiempo, en esos últimos 2 años, lastimosamente he querido añadir varias diapositivas, las estoy explicando, pero ahora no son 40, son más de 50 los neurotransmisores identificados como tal. Ni siquiera están así distribuidos, están en 2 grandes grupos, ¿sí? 2 grandes grupos. Los neurotransmisores de moléculas pequeñas y de acción rápida, y el otro gran grupo, los neurotransmisores de acción lenta y de tamaño grande. Fácil de recordar, ¿no? Recuérdense un tráiler, ¿cómo es su recorrido? Lento.
cómo es un recorrido de un Ferrari, de un Nissan o de un Toyota. Rápido. Entonces, moléculas pequeñas, acción rápida; moléculas grandes, acción lenta. En esos dos grandes grupos están. Y después se subdividen en cada uno de esos grupos de acuerdo a su composición química, en péptidos, aminas y hormonas. Listo, ya tienen la gran clasificación de los 50. De todos ellos, hay 3 estrellas ahí. Las acetilcolina, la que está arribita, la norepinefrina, la dopamina. Las más importantes, porque son las neurotransmisores que van a ser las más importantes funciones. Los polipéptidos, sí, ¿no? Dice que el joven, ustedes, tienen muchas capacidades. Soportar el dolor, ¿no? Se jalan, a veces salen mal de un curso, lo aprueban como sea, les duele poco y siguen, ¿no? Bien, pero tiene que ser mejor el siguiente. Y estoy todavía en la decisión porque cambio en la universidad, no sé si se han enterado, creo que sí. Hay 2 grupos que han entrado juntos, es decir, ya no hay una promoción por año, hay 2 promociones, y tenemos que dictar tanto histología, primer semestre y segundo semestre, y patología también primero y segundo. Y no quiero dejar patología, así que probablemente me encuentre con todos ustedes, porque voy a estar de coordinador ahí. Y veré sus notas, porque yo tengo todas las notas de ustedes. Y les diré que tienen que mejorar, ¿no?, cuando hagan patología. Porque patología ya es un paso para entrar a clínicas. Y si esta parte no la han aprendido bien, es un problema cuando se hace después. ¿Sí? Bueno, vemos que todos estos neurotransmisores no son inclusiones, algunos son inclusiones, pero esos neurotransmisores están incluidos en vesículas de 20 a 65 nanómetros de diámetro. En esas vesículas, aquí, en la región presináptica, van a estar localizadas. Y gracias a una sustancia, calcio, va a ser posible de que se movilice. Paréntesis, no es clase, no es para que lo tomen en cuenta ni lo anoten, sí para que lo aprendan de repente, como práctico. ¿Saben cuál es la principal enfermedad en nuestro país en infancia? Aparte de la ira, la EDA, ¿no? ¿Sabe qué es, no? Enfermedad diarreica aguda. ¿La ira? Infecciones respiratorias agudas. La EDA, que es la enfermedad diarreica en el infante, en nuestro país muchos niños tienen 3, 5, 10 episodios por año. No ustedes probablemente, aunque no sé cuál es la causa de algunos de ustedes que no respondan bien, pero en la mayoría de niños en nuestro país, por eso que se hacen apráxicos, por eso que se hacen torpes en pensamiento, por eso que hablan mal, entre otras cosas, porque en la infancia han tenido diarrea. ¿Y por qué hago relación de esto con lo de acá, de sinapsis y estímulo o impulso nervioso? Por lo siguiente: para que un neurotransmisor se traslade en una vesícula necesita calcio, y ese neurotransmisor sin calcio no se moviliza. ¿Y qué se pierde en una diarrea? Aparte de los electrolitos, uno de los importantes, calcio. Conclusión: bajo el calcio, torpe en el movimiento, torpe en el pensamiento, torpe en el hablar. ¿Sí? Entonces ya saben por qué tenemos tanto torpe en el Perú. Porque su principal enfermedad en la infancia es eso. Ese niño no desarrolla. Pero felizmente que la buena alimentación, el buen estímulo, etcétera, etcétera, hace que alguno sea estudiante de medicina, alguno por ahí que sea alumno mío, no lo sé, pero la mayoría sí tiene la capacidad de evitar eso. Ahora ya saben qué importante es el calcio en la niñez, que lo van a aprender cuando hagan clínica y pediatría, ¿sí? Cerramos ese punto solamente de aclaración y vemos esto.
sinapsis. Lo van a ver mucho mejor, lo van a ver con detenimiento en fisiología. El estímulo hace que ese neurotransmisor se movilice a través de la molécula de calcio y finalmente por exocitosis se produzca la liberación y la activación. Es decir, acá estaba la vesícula, llegó hasta aquí, se liberó el neurotransmisor, hizo el efecto en los receptores que serían ustedes. Indirectamente, mi neurotransmisor sería lo que yo hablo. El receptor de ustedes serían sus oídos que están captando el sonido. Apertura de canales, despolarización, actividad, movimiento, efecto, estímulo, concluido. ¿Sí? Si es de neurona a otra neurona, es neurotransmisor. Pero si es de neurona a cualquier otra célula, es transmisor solamente. ¿Sí? Hay diferencias. Pero, por ejemplo, su compañera que agarró la cabeza de su otra compañera, ¿lo puede hacer todo el tiempo? No, porque su músculo y su impulso nervioso no va a ser indefinido, no puede ser indefinido. Se puede agotar también. Para que no se produzca eso, está la acetilcolinesterasa y la catecol o metiltransferasa, que son dos enzimas que inactivan a los neurotransmisores para que ese impulso, ese movimiento, esa reacción, ese estímulo se corte. Y se acabó, se terminó el estímulo. Todas las sinapsis pueden ser distribuidas o clasificadas en simétricas y asimétricas, y también tiene su componente eléctrico o químico a la vez. Algunos de ustedes saben pues de este Bolt o de ese fondista que se cayó en las Olimpiadas y que a pesar, el kenyano, ¿no? Y que a pesar de eso siguió corriendo y llegó en primer lugar. En ese fondista prima la sinapsis simétrica, en Bolt las asimétricas. ¿Por qué? Saquen deducción y lo van a revisar mucho mejor en fisiología. Si yo necesito un movimiento rápido de segundos, tengo que tener un impulso predominantemente excitatorio, que su principal actividad sea despolarización y que tenga un espacio más grande como para yo poder a través de ese espacio saltar más rápido y conducir más rápido mi estímulo. Por lo tanto, ese es el rápido, es la liebre, es el velocista. Por el contrario, este es el lento, el fondista. Tiene que inhibir la actividad o disminuirla, porque si no se agotaría esa fibra muscular. Tiene que emplear la hiperpolarización para que sea sostenida en el tiempo. Y tiene que tener menor tamaño para que ahorre ese tiempo de energía. Por lo tanto, es una sinapsis simétrica. Ya saben la diferencia entre una y la otra. Y eso ustedes lo van a revisar muy bien cuando hagan fisiología. Es un adelanto, pero sí me toca darles la información a ustedes ahora. Vemos la sinapsis, vemos las vesículas. Su compañera creo que antes dijo, neurotransmisores son los únicos, no neurotransmisores también los hay. Y esas son tan importantes como las anteriores. ¿Por qué? Porque no había membranas de las vesículas, porque no había empaquetamientos, porque no se producirían las funciones de toda esa lista de sinatobrevina, sintaxina y demás, que están ahí, que ustedes lo van a aprender muy bien. Porque una tiene que ver con el anclaje, con la proteína de acoplamiento, otra tiene que ver con la proteína de unión, con evitar la unión, otra tiene que estar en reposo, el reciclamiento, etcétera, etcétera. Cada una tiene un papel importante. Y a su vez, hay no neurotransmisores específicos, preparación de las vesículas, la regulación de la plasticidad de la sinapsis, el RIM, tiene mucho que ver con el aprendizaje.
tienen que dormir ustedes. Digan, no, pero no hay tiempo. Si quieren tener una buena memoria, como a mente sorprendente, tienen que dormir. Si están cansados y fatigados, no pueden quedarse de largo. Tienen que dormir aunque sea 1 o 2 horas. Si no, su cerebro no va a fijar el conocimiento. Si lo está haciendo hasta ahora, es por eso que yo les pregunto en una clase y a la clase siguiente no me responden. No aprendieron. Y ese es el truco, porque no están durmiendo adecuado y no están captando la información de esa manera. Y la repetición es importante. Por eso no quiero quejarme, ¿no? Pero de repente es necesario. Y vemos la regulación de la exocitosis con el último componente de neurotransmisores que está ahí en el esquema. Importante, por favor, revisen eso, porque de ahí vienen no una, sino varias preguntas. Y acá la entendemos mejor. Fíjense esa vesícula que está casi a la terminal axonal. Esa vesícula se está trasladando gracias a la presencia del calcio que debe estar por ahí. Llega hasta la hendidura sináptica, se produce la exocitosis, se produce la liberación, se produce la activación del segundo y se produce el movimiento, despolarización, lo que fuera a darse. Esta es la razón por qué tienen que ustedes recordar. Fíjense, proteínas, ¿no? El citoesqueleto, la unión, el desencadenante, la proteína de anclaje, la proteína de unión, las proteínas de fusión, todas y cada una tiene una función específica para que se produzca la sinapsis. Cada una tiene una razón para que la sinapsis se complete. ¿Sí están, no? Bueno, estamos casi para terminar. Vemos los ganglios, los nervios y las terminaciones nerviosas y finalmente después la parte de ojo y acabó la clase. Revisemos los ganglios. Es bastante sencillo, no es quizás para demorarnos. Acá vemos la presencia del sistema nervioso periférico, todo ese es central, acá está la columna vertebral y todo ese es periférico. De lo que acá es la primera neurona, acá llega a ser la conexión de la segunda neurona, si es motora, ¿no es cierto? Si es sensitiva, aquí llega la primera neurona. Si es que hace estación. Si no hace estación, sigue de largo. Como lo van a reconocer bien en neuroanatomía. Igual, sensitiva o motora. Cualquiera sea la dirección de esas fibras vegetativas. Ganglios, recuerden, los cuerpos neuronales